Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajar a otra época. En este video nos transportaremos a la fascinante década de los 70, una era que marcó un antes y un después en la historia del cine. Fue una época de audacia creativa, grandes directores y películas que redefinieron géneros y desafiaron las reglas de Hollywood. Hoy te traemos un emocionante recorrido por las 15 mejores películas de esa década. Estas cintas no solo conquistaron a las audiencias de su tiempo, sino que siguen siendo referentes culturales y cinematográficos hasta el día de hoy. ¿Estás listo para redescubrir estas joyas y viajar a una época donde la pantalla grande cambió para siempre? Comenzaremos el ranking en orden descendente para terminar con la que consideramos que es la mejor película de los años 70. Si no estás de acuerdo en el orden, no dudes en dejarnos un comentario con tu ranking. Queremos saberlo. Comenzamos nuestra lista con Serpico. Dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Al Pacino. Serpico es una poderosa película basada en hechos reales que narra la historia de Frank Serpico, un policía de Nueva York, que se enfrenta al sistema corrupto dentro de su propio departamento. Con su compromiso inquebrantable por la justicia, Serpico arriesga su vida para exponer la verdad, convirtiéndose en un símbolo de integridad en un entorno hostil. La interpretación de Al Pacino es magistral, mostrando la evolución de un hombre idealista hacia un héroe cansado pero decidido. Lumet captura el lado oscuro de la ciudad y del sistema judicial, creando un drama crudo y visceral que se siente tan relevante hoy como hace 5 décadas. Serpico no solo es una película policial, sino también un testimonio de la valentía individual frente a la corrupción institucional. Una obra imprescindible que refleja las complejidades de la moralidad y el precio de mantenerse fiel a tus principios. Dirigida por William Friedkin, El Exorcista es una de las películas de terror más icónicas de la historia. Basada en la novela de William Peter Blatty, esta cinta sigue la escalofriante historia de una joven poseída por un demonio y los esfuerzos desesperados de 2 sacerdotes para salvarla. Más allá del terror, El Exorcista se destacó por su realismo, su enfoque psicológico y sus innovadoras técnicas cinematográficas, como el maquillaje y los efectos especiales que aterraron al público. Esta película no solo revolucionó el género del terror, sino que también abrió la puerta para que las películas de este tipo fueran consideradas seriamente en premios importantes como los Oscar. El impacto del Exorcista sigue vigente, con múltiples reversiones y secuelas, pero nada iguala a la intensidad y el impacto cultural del filme original. Una obra maestra que mezcla fe, desesperación y puro horror. ¿Estás de acuerdo en su posición? Dirigida por Ridley Scott. Alien, el octavo pasajero, marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción y terror. Con su atmósfera opresiva y un diseño visual innovador, esta película nos lleva a bordo de la nave Nostromo, donde la tripulación se enfrenta a una amenaza alienígena que redefine el concepto de horror espacial. La cinta brilla gracias a la icónica interpretación de Sigourney Weaver como Ellen Ripley, quien se convierte en una de las heroínas más memorables de la historia del cine. Además, el diseño del monstruo, creado por H.R. Giger, es una obra maestra que combina lo biológico con lo mecánico, generando un impacto visual y emocional que sigue siendo insuperable. Alien no solo revolucionó su género, sino que también estableció un estándar para las historias de supervivencia y enfrentamientos entre humanos y lo desconocido. Una obra maestra que aún provoca escalofríos y asombro en cada visionado. Dirigida por Steven Spielberg, Tiburón es un hito del cine que redefinió las reglas de Hollywood y marcó el inicio de los grandes blockbusters de verano. Esta historia de suspenso y supervivencia, ambientada en el ficticio pueblo costero de Amity Island, sigue a un trío de héroes muy distintos. El jefe de policía Brody, el oceanógrafo Hooper y el indomable capitán Quint, mientras intentan cazar a un tiburón blanco que aterroriza las playas.
La maestría de Spielberg no solo radica en crear un clima de tensión casi insostenible, sino en el uso creativo de la música de John Williams, cuyo icónico tema convierte una simple secuencia en una experiencia aterradora. Curiosamente, los problemas técnicos con el tiburón mecánico forzaron al director a sugerir la presencia de la criatura más que mostrarla, un giro accidental que aumentó enormemente el impacto psicológico de la película. Tiburón no solo llenó los cines y rompió récords de taquilla, sino que también dejó una marca imborrable en el cine de suspenso y en el miedo colectivo a lo que acecha bajo el agua. Dirigida por Woody Allen, Annie Hall no solo es una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos, sino también una película revolucionaria que redefinió cómo se podían contar historias de amor en el cine. Protagonizada por el propio Allen como Alvy Singer y Diane Keaton como la encantadora y excéntrica Annie Hall, la película es un análisis hilarante y conmovedor de las relaciones modernas, el amor y los altibajos emocionales de una pareja. Lo que hace única a Annie Hall es su enfoque innovador en la narrativa. Allen rompe la cuarta pared, introduce flashbacks surrealistas y utiliza diálogos rápidos y agudos para explorar los pensamientos y sentimientos de sus personajes. Diane Keaton, cuya interpretación le valió un Oscar, aporta una frescura inolvidable al personaje de Annie, convirtiéndola en un ícono de estilo y de la cultura pop de los años 70. Ganadora del Oscar a Mejor Película, Annie Hall sigue siendo una obra maestra que combina humor y honestidad en su representación del amor, y es considerada una influencia clave en las comedias románticas que vinieron después. Dirigida por John G. Avildsen y escrita por Sylvester Stallone, Rocky es la inspiradora historia de un boxeador desconocido, Rocky Balboa, que tiene la oportunidad de su vida al enfrentarse al campeón mundial, Apollo Creed. Lo que comienza como una simple pelea se transforma en un relato de perseverancia, trabajo duro y superación personal. Rocky no solo conquistó al público con su conmovedora historia y su personaje entrañable, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. La icónica escena de Rocky corriendo por las calles de Filadelfia al ritmo de Gonna Fly Now marcó una generación y definió lo que significa darlo todo. Ganadora del Oscar a Mejor Película, esta cinta dio origen a una franquicia legendaria y sigue siendo un emblema de los sueños que se logran con esfuerzo y corazón. ¿La hubieras puesto más arriba? Mientras te lo piensas, seguimos. Dirigida por John Carpenter, Halloween revolucionó el cine de terror al presentar al aterrador Michael Myers, un asesino implacable que regresa a su pueblo natal para sembrar el caos en la noche de Halloween. Con un presupuesto modesto y una atmósfera inquietante, esta película se convirtió en un referente del género slasher. La actuación de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode marcó su debut en el cine, consolidándola como la reina del grito. Su lucha por sobrevivir contra Myers capturó la imaginación de los espectadores y estableció muchas de las reglas del género que se seguirían en décadas posteriores. La música minimalista y perturbadora, compuesta por Carpenter, es tan icónica como el propio personaje de Myers. Halloween no solo aterrorizó a una generación, sino que también sentó las bases para una franquicia que sigue viva hasta el día de hoy. Sin duda, una película muy infravalorada. Dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway, Chinatown es una obra maestra del cine negro moderno que combina misterio, corrupción y un inquietante retrato de Los Ángeles en los años 30. La película sigue al detective privado J.J. Gittes, interpretado magistralmente por Nicholson, mientras investiga un caso aparentemente simple de infidelidad, que se transforma en una intrincada conspiración llena de secretos oscuros, traiciones y asesinatos. La atmósfera de Chinatown es incomparable. Cada detalle, desde la dirección de arte hasta la banda sonora de Jerry Goldsmith, captura la esencia de una ciudad marcada por el poder, la avaricia y la desconfianza.
Faye Dunaway, en el papel de Evelyn Mulwray, aporta una mezcla de vulnerabilidad y misterio que la convierte en una de las femme fatales más memorables de la historia del cine. Con un guión impecable de Robert Towne, que ganó el Oscar, Chinatown no solo es un thriller de primer nivel, sino también una reflexión sobre la corrupción inherente al poder y los oscuros secretos que se esconden bajo una fachada aparentemente impecable. Su desgarrador final se mantiene como uno de los más impactantes en la historia del cine. Dirigida por Francis Ford Coppola. Apocalypse Now es una de las películas más impactantes y ambiciosas sobre la guerra de Vietnam. Inspirada en la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, la cinta narra la misión del capitán Willard, Martin Sheen, de localizar y eliminar al enigmático coronel Kurtz, Marlon Brando, quien ha perdido la razón y lidera un culto en la selva. Con una producción marcada por caos y retos casi insuperables, la película se convirtió en un símbolo de la locura y el impacto psicológico de la guerra. Las icónicas escenas de helicópteros al ritmo de La cabalgata de las Valquirias y las actuaciones intensas de su elenco dejaron una huella imborrable en el cine. Apocalypse Now no solo es un testimonio de los horrores de la guerra, sino también una profunda exploración de la oscuridad del alma humana. La hubiéramos puesto más arriba, pero lo que se viene es insuperable. ¡Mucha atención! Dirigida por George Lucas, La Guerra de las Galaxias, posteriormente conocida como Star Wars, Episodio 4, Una nueva esperanza. No solo redefinió la ciencia ficción, sino que también revolucionó el cine y la cultura popular para siempre. Esta épica espacial sigue la historia de Luke Skywalker, un joven granjero que, junto a aliados como la princesa Leia, Han Solo, Chewbacca y los droides R2-D2 y C-3PO, se enfrenta al malvado Imperio Galáctico y a su temido líder, Darth Vader. La Guerra de las Galaxias rompió barreras con sus efectos especiales innovadores, logrados gracias al equipo de Industrial Light and Magic, y con su inolvidable banda sonora, compuesta por John Williams, que ha pasado a la historia como una de las más icónicas del cine. Además, la película presentó un universo rico y detallado, que capturó la imaginación de generaciones, estableciendo personajes, mundos y mitologías que aún resuenan en la actualidad. Esta obra no solo fue un fenómeno taquillero, sino que también marcó el inicio de una franquicia que ha evolucionado a lo largo de décadas, convirtiéndose en una parte fundamental de la historia del entretenimiento. Desde su lanzamiento, La Guerra de las Galaxias ha inspirado a cineastas, artistas y fanáticos de todo el mundo, demostrando que las historias de héroes, villanos y esperanza son verdaderamente atemporales. Dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela de Stephen King, El Resplandor es una obra maestra del cine de terror psicológico que sigue siendo un referente del género. La película cuenta la inquietante historia de Jack Torrance, interpretado magistralmente por Jack Nicholson, quien acepta un trabajo como cuidador de invierno en el solitario Hotel Overlook. Mientras está aislado junto a su esposa Wendy, Shelley Duvall y su hijo Danny, las fuerzas sobrenaturales del hotel comienzan a influir en él, llevándolo a la locura. Con una atmósfera de tensión constante, El Resplandor destaca por su dirección visual única, sus encuadres meticulosamente compuestos y el uso del inquietante sonido para crear una sensación de desasosiego. El filme también es conocido por escenas icónicas, como la sangrienta ola de sangre en los pasillos o la frase "Here's Johnny", que se ha convertido en un clásico del cine. Aunque en su momento recibió críticas mixtas, con el tiempo El Resplandor ha sido reconocido como una obra maestra del suspense y el horror, influyendo en innumerables producciones posteriores. Su legado persiste como una de las películas más analizadas, admiradas y atemorizantes de la historia del cine. El Golpe es una de esas películas que definen una década. Protagonizada por el icónico dúo Paul Newman
y Robert Redford, esta obra maestra del director George Roy Hill nos sumerge en el mundo de las estafas con una elegancia y astucia incomparables. Ambientada en los años 30, sigue a dos timadores que planean un elaborado esquema para vengar la muerte de un amigo a manos de un despiadado mafioso. Con su narrativa ingeniosa, un guión impecable y giros que te mantienen al borde del asiento, El Golpe no solo ganó el Oscar a Mejor Película, sino que también dejó un legado que ha influido en generaciones de cineastas. Su famosa banda sonora, con el tema The Entertainer, es simplemente inolvidable y transporta al espectador directamente a la época de la Gran Depresión. Es una película que no solo entretiene, sino que demuestra cómo se puede contar una historia con sofisticación, humor y maestría. ¿Estás de acuerdo en que se quede fuera del top 3? Danos tu opinión. Dirigida también por el legendario Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica es una de las películas más controvertidas y memorables de la historia del cine. Basada en la novela homónima de Anthony Burgess, esta obra nos sumerge en un futuro distópico donde Alex DeLarge, un joven carismático y líder de una banda de delincuentes, disfruta de la violencia, la música clásica y un estilo de vida anárquico. La película explora temas profundos como el libre albedrío, la moralidad y los límites de la rehabilitación a través de la técnica Ludovico, un experimento para erradicar el comportamiento violento mediante métodos extremos. Malcolm McDowell ofrece una interpretación inolvidable como Alex, convirtiéndolo en un personaje tan fascinante como inquietante. La Naranja Mecánica sigue siendo una obra maestra del cine gracias a su estética visual única, la brillante dirección de Kubrick y su impactante mensaje sobre la naturaleza humana y la sociedad. Es una película que no solo define los años 70, sino que sigue resonando como una experiencia cinematográfica imprescindible. Dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por un inolvidable Robert De Niro, Taxi Driver es mucho más que una película. Es un estudio profundo sobre la soledad, la alienación y la desesperación en el corazón de una gran ciudad. Ambientada en el Nueva York decadente de los años 70, seguimos a Travis Bickle, un veterano de guerra convertido en taxista nocturno, mientras desciende a los oscuros rincones de su mente. El guión de Paul Schrader crea un retrato inquietante de una sociedad en descomposición, y De Niro nos regala una de las actuaciones más emblemáticas del cine, con frases inmortales como ¿me estás hablando a mí? Jodie Foster, en uno de sus primeros papeles, también brilla como Iris, una joven atrapada en un mundo peligroso que Travis intenta salvar, aunque sea de una forma cuestionable. La dirección maestra de Scorsese, junto con la música inolvidable de Bernard Herrmann, hacen de Taxi Driver una obra que captura perfectamente el espíritu de la época, al tiempo que plantea preguntas universales sobre la justicia, la moral y el aislamiento. Es, sin duda, uno de los puntos más altos del cine de los años 70, y una obra maestra que sigue impactando al público generación tras generación. Y si no ha ganado, es porque la próxima película es un rival casi imbatible. En el primer lugar no podía estar otra que El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela de Mario Puzo. Este épico retrato de la familia Corleone no solo redefinió el cine de gángsteres, sino que también marcó un antes y un después en la historia del cine. La película narra la transición de Michael Corleone, interpretado magistralmente por Al Pacino, de ser un hombre distante de los negocios familiares a convertirse en el despiadado jefe de la mafia. Con un elenco impecable encabezado por Marlon Brando como el icónico Don Vito Corleone, El Padrino es una obra maestra que combina drama familiar, política, crimen y traición en una historia que trasciende generaciones. La dirección de Coppola, la música inolvidable de Nino Rota y los momentos icónicos como Le haré una oferta que no podrá rechazar han asegurado su lugar como una de las películas más importantes de todos los tiempos, ganadora de 3 premios Oscar, incluyendo Mejor Película.
El Padrino es más que un clásico. Es una pieza fundamental de la cultura cinematográfica que sigue siendo tan poderosa y relevante hoy, como lo fue en su estreno hace más de 50 años. Y así, llegamos al final de este emocionante recorrido por las 15 mejores películas de la década de los 70. Ahora, la gran pregunta es, ¿están de acuerdo con este ranking? Sabemos que hablar de cine es algo muy personal y que cada quien tiene su propia lista de favoritas. Pero hemos intentado equilibrar entre los gustos, la repercusión histórica de estas obras y cómo han envejecido con el tiempo. ¿Hubieran cambiado alguna posición? Los 70 marcaron una época de oro en el cine, con historias que aún nos inspiran, personajes inolvidables y momentos que redefinieron la industria. De hecho, a pesar de ser películas muy antiguas, han envejecido muy bien y siguen siendo muy demandadas hoy en día. Y en relación a esto, nos surge otra nueva pregunta. ¿Creen que el cine de antes, con sus guiones más arriesgados y su enfoque en la narrativa, era mejor que el actual? Déjenos sus opiniones en los comentarios porque nos encantaría saber cómo viven y recuerdan esta maravillosa era del cine. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.